Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que me escuchan. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio a esta charla. Mi nombre es Arlen Buchara, yo soy periodista y comunicadora social de acá de Rosario. Le agradezco muchísimo a la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario por esta invitación. Esta charla se llama Realidades LGTBIQ, Derechos y Ciudades. Va a estar a cargo de Andrés Scagliola. Es una actividad organizada por la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, como dijimos anteriormente, en el marco del ciclo Ciudades Más Humanas, que es un ciclo que se está organizando desde distintos ámbitos de la municipalidad. Nos acompañan hoy en esta charla Mariana Caminotti, que es secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, Alicia Gutiérrez, que es directora general de Derechos Humanos y Memoria, Martín Clapié, que es director de Diversidad Sexual. Y bueno, un poco la idea de esta charla, primero les explico la modalidad, cómo va a ser. Vamos a tener una primera parte en la que vamos a hacer una serie de intercambios con Andrés, de preguntas y respuestas, y después vamos a abrir las preguntas al resto de los participantes. Así que pueden ir dejándolas ahí al costadito, a las preguntas que quieran ir haciendo, y al final vamos a dar lectura a esas preguntas. Un poco la idea de la charla es poder hablar de las realidades de las personas LGTBIQ en Latinoamérica y en relación sobre todo a las ciudades, y un poco también pensarlo en este contexto que estamos viviendo en este momento de esta pandemia por el coronavirus, que también, bueno, reconfigura muchísimo no solo el mapa de las luchas sociales, de los movimientos de diversidad sexual y de los feminismos en América Latina, porque bueno, sabemos que son movimientos sociales con una tradición y una trayectoria muy fuerte de estar en la calle, sino porque también sabemos que este tipo de pandemias también llega con una de las crisis económicas más grandes que está viviendo el mundo en este momento, y que eso afecta de una manera particular a las diversidades sexuales. Eh, bueno, ahora voy a pasar a contarles un poquito sobre Andrés, antes de darle la palabra y que pueda conversar con ustedes. Andrés es el coordinador de la Secretaría de Diversidad de Montevideo, es politólogo y es político, se formó en Montevideo y en Barcelona, y es presidente del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que integra la OEA. Es integrante del Frente Amplio y del Movimiento de Derechos Humanos en Uruguay, tiene una amplia trayectoria en la lucha de derechos humanos en Uruguay. Y además, bueno, hay un dato que también es personal, pero que un poco charlábamos con Andrés, que como siempre decimos, esta cuestión de que, bueno, de que lo personal es político, y de cómo a partir de cuestiones que tienen que ver con la vida de cada uno privada, también se revelan realidades sociales. Andrés fue el primer político uruguayo en decir públicamente que era gay, y esa salida del closet tuvo una repercusión en Uruguay y también en su vida, y me parece interesante que podamos empezar a charlar por ahí, y a partir de esta experiencia individual, pensar en cuál es la realidad del colectivo LGTBIQ, tanto en Uruguay como en el resto de América Latina. Te doy la bienvenida, Andrés, y muchísimas gracias por estar desde Montevideo en contacto con nosotros. Bueno, las gracias a ustedes, a todas las personas que nos están mirando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Y arranco con un dato más personal. Veo que tenemos la misma biblioteca. Eso Sí. también
también nos une. Hay que tener cuidado porque el peso de los libros hace que se vayan arqueando. Es un clásico de Zoom, la biblioteca de fondo. La biblioteca de fondo que juro que es de verdad, que juro que puedo Yo tocar. también, me iba a comprar un póster, pero es verdadera. Bueno, yo quería nada, agradecerte a ti, agradecerle a la Secretaría de Género y Derechos Humanos, agradecerle, como decía, a todas las personas que nos están mirando, a Martín Clapié, que ha sido el nexo para que esto fuera posible. A mí con Rosario me pasa algo que es que me parece que es una hermana de Montevideo, que bueno, quedó en Argentina, la trasladaron para otro lugar, pero son ciudades hermanas. Cada vez que voy me siento parte. Quizás soy un rosarino nacido en Montevideo y viceversa, ¿no? Uno vive ese tipo no sé, de cercanía con algunas ciudades que significan mucho para uno. Tanto es así que mi viejo tiene un primo en Rosario que se llama exactamente igual que él, que lo que no es tan sencillo, y bueno, y esa cosa, esa historia de similitud entre una ciudad y otra. Y ayer comentábamos, preparando esta charla, que estaba bueno arrancar por un dato como más personal, como lo que implica la salida del armario cuando uno está en una función pública. A mí me tocó por primera vez ocupar un cargo político en el año 2010, en el gobierno de José Mujica, el Pepe Mujica, la Dirección Nacional de Políticas Sociales acá en Uruguay, y me parece que es algo que seguramente todas las personas LGBTIQ hemos vivido, y es que cuando uno tiene a la mano una herramienta como para poder a través de la visibilidad transformar algo, enseguida lo sabe y se decide hacerlo. Y bueno, y básicamente yo que ya estaba fuera del armario para amigos y familiares hace mucho tiempo, me acuerdo que apenas llegar pensé, bueno, de esto hay que hacer algo para que genere una palanca de transformación, porque lo personal es político y lo visible transforma, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se dio el 11 del 11 del 11, y no por cábala, sino por mera casualidad, allá por el año 2011. Te decía también ayer que esto es el tema de la visibilidad, no sé si pasa allá, pero acá todavía es un tema, no sé si es por el tamaño de la ciudad, del Uruguay o lo que fuera, pero todavía un poco complicado. No es que ya es algo, digamos, que no tenga un costo en un punto, en parte porque tiene algún tipo de costo, es que todavía es transformador, ¿no? El día que la visibilidad de una persona no genere impacto en el entorno es porque ya habremos incorporado tanto que esto de la diversidad sexual y de género no debe generar desigualdades, que bueno, ya será un dato más, ¿no? Pero todavía sigue siendo un tema, el tema del closet, el tema del armario, el tema de la visibilidad. Y bueno, lo más lindo que pasó en aquel momento y que ahora me viene a la cabeza cuando lo mencionamos es la cantidad de adolescentes y jóvenes que me escribieron por Facebook, cuando tenía Facebook, porque ahora lo cerré para ahorrar tiempo en redes sociales, pero en aquel momento hubo mensajes muy, muy lindos de cuán necesario era, y creo que, sin querer extenderme mucho más en esto, pero cuán necesario era el poder ver a personas como vos en determinados lugares, ¿no? Y poder imaginarte en política, poder imaginarte, no sé, en el deporte, imaginarte en otros espacios que no sean los que la sociedad habitualmente asigna para nosotros, nosotras y nosotres, ¿no? Entonces, me acuerdo de un gurí en la frontera con Brasil, allá en Rivera, en el norte de Uruguay, que me escribía precisamente sobre lo importante que había sido para él. Y bueno, y ahora pienso que ya pasaron casi 10 años y me parece un montón. Aunque se pasó rápido, ya es algo que pasó hace un montón. Pienso también esto que decís de la salida del closet como un acto político, también lo es, digo, el matrimonio igualitario.
Digo, sigue siendo, muchas veces se dice como, bueno, como pasaron ya 10 años, por ejemplo, en Argentina, bueno, también es un acto político cada vez que sucede un matrimonio igualitario, porque es un poco un decirle a la sociedad algo, ¿no? El más mínimo gesto puede transformarse en acto político. Te das cuenta que en determinados barrios tomarte de la mano con tu pareja se transforma en un acto político y militante. Esa es como la cara linda del asunto. La cara fea es que no debería hacerlo, porque uno no debería calcular de si en este barrio la probabilidad de sufrir violencia o que me miren mal o que me insulten es más alta que en otro en función de... Nosotros tenemos como... nos vamos generando como una especie de radar más potente que los radares aeronáuticos para ir registrando la realidad a todo momento y poder ser, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay todo un tema. El matrimonio es, sin lugar a dudas, un acto político de primer nivel cuando es en una pareja del mismo sexo. También es un acto político cuando ese tipo de parejas decide construir algo alternativo a la heteronormatividad, ¿no? Que eso no solo sea un contrato, sino que además sea un contrato alternativo en lo que es la distribución de las tareas del hogar, la crianza, el trabajo remunerado. Me parece que ahí, esta es la parte buena. Nos toca a cada uno y cada una de nosotros esta potencialidad de generar otra cosa. Capaz que no buscada, capaz que porque simplemente por ser, pero bueno, podemos o intentar asimilarnos a determinados patrones de conducta social, de práctica social, o la posibilidad de imaginar que la tiene cualquier persona, vamos a entenderlo, ¿no? Pero que en nuestro caso tiene una potencialidad que está buena, que es eso, construir desde otro lado, construir otro tipo de relaciones. Yo ahora me viene a la cabeza Susie Shock, ¿no? Hablando de cómo este mundo heterosexual, porque de última la hegemonía en este mundo es heterosexual, es un mundo tan violento, ¿no? Entonces, poder transformarnos nosotros en agentes de otra cosa que no sea este mundo, esta humanidad, como ella, otra humanidad, me parece que está buenísimo y que conecta con algo que decíamos, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál es el panorama en América Latina si podríamos decir, ya me introduzco en el otro, Perfecto. dale, en el otro tema que yo pensaba preparando un poco algunos comentarios, cuando uno piensa en América Latina y piensa en las personas LGBTQ, básicamente lo primero que a uno le surge es la desigualdad como algo que está presente de una manera tan fuerte, ¿no? En América Latina. El continente más desigual del mundo en términos socioeconómicos y que obviamente esa desigualdad nos atraviesa, pero yo le agregaría más, no para derrumbarnos, sino para revelarnos. Diría que es el de los más desiguales del mundo en un montón de aspectos. Es de los más desiguales en términos también de la relación, de las relaciones que construimos en torno al género, ¿no? De lo que implica el tener una sociedad patriarcal que asigna a hombres y mujeres determinados lugares, pero que en ese mismo sistema también nos asigna a nosotros como personas LGBTIQ determinados roles, determinados lugares, de acuerdo a nuestra identidad de género, a nuestra orientación sexual, nuestras características sexuales o nuestras expresiones de género. Pero es desigual también en términos raciales, ¿no? El racismo en América Latina es tremendo en relación a nuestros pueblos originarios, en relación a la población afrodescendiente. Entonces, la primera palabra que me vino a la cabeza, o el primer concepto a compartir, es este tema de la desigualdad, y de cómo, así como el resto de nuestros conciudadanos y conciudadanas, crecemos en esa realidad desigual, que ahora la pandemia, como quien destapa una olla, parece que se destapara esto con lo que convivíamos y que estaba ahí. Y la otra
el otro concepto que me venía a la cabeza y que quería transmitir tiene algo que ver con esto que hablábamos antes, más en un plano personal, pero ya en un plano más general, que es cómo esa desigualdad después se traduce en violencia, ¿no? Eh, Violencias de todo tipo, simbólica desde el arranque, desde que tenemos conciencia de nosotros, nosotras y nosotres, de cómo en realidad la propuesta del mundo es otra y el primer mensaje que vos recibís, ya muy chiquito, es que en esa realidad vos no tenés un lugar, o en todo caso, si tenés uno, va a ser un lugar bastante inhóspito o como te decía, condenado a cierta irrelevancia o subordinación. La posibilidad de imaginarse, ¿no? Imaginarse, no sé, imaginarse deportista, imaginarse en puestos de estatus social, como puede ser en alguna responsabilidad política, como puede ser, no sé, liderando algún movimiento social, alguna me parece que esa primera violencia es muy fuerte y es nuestra primera victoria, poder sobreponernos a eso. Yo también quisiera decir que hay gente que no puede sobreponerse a eso, y es esa sangría que tenemos bien invisible, que es la del suicidio adolescente, LGBTIQ, que no sé cuándo convertiremos en un tema de agenda, pero eso sí que es urgente, porque es invisible y lo que no se cuenta, no cuenta. Y yo una de las cosas que he visto es que no se cuenta. O sea, en las cifras del suicidio, en Uruguay tiene una de las tasas más altas de América Latina y está entre las primeras del mundo, triste o no. Y me acuerdo de cuando investigué y busqué a ver si se relevaba esto, no se releva. Entonces, quienes sobrevivimos a esa primera violencia, ahí tenemos una primera victoria, pero muchas personas quedan por el camino, muy jovencitas. Y después está la violencia ya más verbal, física, que también con la que capaz que en Rosario y en Montevideo lidiamos menos, aunque nunca estamos exentos de eso, pero donde en otras ciudades y en otros lugares es terrible. Imaginemos el ámbito rural. Hoy escuchaba una charla que también tenía centro en Rosario. Rosario se ha transformado en un nexo para un montón de gente discutiendo de cosas interesantes, y Wilson Castaneda de Colombia hablaba de cómo dos mujeres lesbianas habían sido asesinadas en sus hogares. Con esto del quédate en casa, resulta que la casa puede ser un lugar súper violento. Entonces, hay muchos lugares en América Latina que todavía son muy violentos. ¿Cuál es qué es lo bueno, diría yo, de lo que está pasando? Es que quizá esa desigualdad y esa violencia nos han vuelto más, de alguna manera nos han fortalecido a través de los movimientos sociales, a través de las organizaciones, a través de distintas referencias y liderazgos, y América Latina se ha transformado, y esto sí que está bueno, en una de las regiones más dinámicas en términos de avances en derechos. Incluso en el medio de esta oleada conservadora que estamos viviendo, y voy resumiendo para no extenderme más, pero dentro de pocos días en Costa Rica el matrimonio igualitario va a ser una realidad, después de una batalla muy dura, pero que nos ha dejado un montón de enseñanzas y de cosas muy positivas. O sea que incluso en el medio de la peor pandemia de nuestro tiempo y de una oleada bastante conservadora en toda América Latina, se siguen dando pasos en el reconocimiento de derechos, y acá estoy hablando solamente de lo normativo. Así que las dos caras de esta América Latina, que siempre ha sido ha tenido como estas dos caras, ¿no? La más oscura, que es la desigualdad y la violencia, pero la más luminosa, que es cómo hemos logrado transformar lo malo en una energía que transforma. Sí, sí, lo pienso también con los movimientos sociales, digo, en general en América Latina, ¿no? Los movimientos sociales y políticos, digo, que siempre han sido como la otra cara
de esta moneda de la desigualdad, ¿no? Digo, movimientos como el Frente Amplio, muchísimos otros en Latinoamérica, como ahora sucede también con todo el movimiento de los feminismos y de la diversidad sexual. Eh, en relación a eso, pensaba bueno, mencionaba al principio de la presentación que integrás este comité de la OEA, que vienen trabajando un montón en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales, políticos, económicos. Si podemos hablar un poco de ese trabajo que se viene haciendo desde ese espacio y de la guía que se elaboró en relación a los derechos de las personas LGTBIQ. Sí, vos sabés que para mi alegría en esa charla que te estaba comentando y donde hacía anfitrión Esteban Paulón, que también es un gran amigo, este, Wilson Castañeda precisamente contaba acerca de esta guía. Básicamente, para hacerlo como muy sencillo, en América Latina tenemos un tratado vinculante, o sea, donde los estados se han comprometido a cumplir, que se llama el Protocolo de San Salvador, y es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y básicamente velando por los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y, y bueno, yo me integré en el año 2013 y a partir de 2018 estoy presidiendo ese grupo de trabajo, ese comité donde los estados cada 3 años tienen que presentar sus informes. Y una de las cosas que vimos a la hora de evaluar cada uno de los estados es que llegaba información, pero no llegaba información sobre las personas LGBTIQ, así como de otros grupos sociales históricamente vulnerados. Y esto es porque, como te decía antes, lo que no se cuenta no cuenta. Parte de la invisibilidad, parte del querer barrer bajo la alfombra, tiene que ver con que no tenemos lugares en las estadísticas. Está bien que no somos un número, pero si no somos parte de los números, es como que esta realidad de desigualdad y de violencia no existe. Y entonces ahí con un gran amigo que se llama Juan Pablo Delgado, mexicano, referente también de una organización de la sociedad civil, lo que hicimos fue leer los indicadores, porque a diferencia de otros organismos de Naciones Unidas o de la OEA, acá los estados no pueden sacar la guitarra y payar, como decimos acá, sino que tienen que presentar respuesta a indicadores bien concretos y desagregarlos. Entonces, lo que hicimos fue revisar los 714 indicadores con los que se responde al derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al medio ambiente sano, a la cultura, a la alimentación. Y derecho por derecho fuimos discutiendo, bueno, en este indicador, en estos indicadores, qué posibilidad hay de desagregar y poder reflejar cuál es la situación de la población LGBTI. Y bueno, la gran apuesta, en este caso desde un espacio como es este comité a nivel de la OEA, es empujar a los estados, promover, alentar a los estados, y ahí me parece que la sociedad civil tiene un rol, así que agradezco, Pila, que lo traigas a esta charla porque ayuda como a visibilizar también este esfuerzo, para que los estados cuando presenten su informe presenten también información desagregada para todos estos derechos en relación a la población LGBTI. Y ahí vamos a encontrar las brechas, que son enormes, enormes, en relación al acceso a cada uno de estos derechos, al derecho imaginemos simplemente el derecho a la alimentación, en este momento el derecho al trabajo, al derecho a la seguridad social, como en nuestra América Latina los índices, por ejemplo, de informalidad, en el caso de las personas trans y su entrada en el mundo del trabajo es tan brutal, nos debería realmente conmover. El no acceso al trabajo formal, a su vez, es el no acceso al derecho a la seguridad social. Y hoy, por ejemplo, que estamos en plena respuesta a la pandemia, el hecho de quedarse en casa implica para la gran mayoría de las mujeres trans
que en una muy buena proporción viven del trabajo sexual, tener cero ingreso. Y como eso a su vez hace que se vulneren tanto el derecho a la vivienda como a la alimentación adecuada. Y ni que hablar el derecho a la salud. Pero bueno, esto es transversal digamos, a toda a todo lo LGBT y IQ como grupo social, ¿no? Como, por ejemplo, las identidades en aquellos países, lo hizo Perú en un momento, Panamá aún lo sigue haciendo, algunas ciudades de Colombia, como esta idea de que se puede salir en plena cuarentena según el género, vulnera terriblemente las identidades no binarias y las identidades de género trans, ¿no? Entonces, ahí queda nuevamente en exposición las barreras que tenemos como personas LGBTIQ en el acceso a los derechos más básicos. Así que, básicamente, esta propuesta ha sido que, ya que los estados están obligados a informar sobre estos derechos sociales básicos, que la información que proporcionen nos permita medir las brechas en relación a la población LGBTIQ, y una vez midiendo las brechas, le permita a este comité hacer recomendaciones a los países para que avancen en políticas de diversidad sexual y de género, porque capaz que ahora es el momento de decir que no basta ni con el matrimonio igualitario, ni con los reconocimientos legales a las identidades no heteronormadas, sino que además de eso es necesario pero no suficiente. Además de eso hay que avanzar muy fuertemente en políticas públicas. Yo ahora recuerdo que en el año, y cierro esta parte con esto, en el año 2010, cuando llegué al Ministerio de Desarrollo Social en aquel momento, nos parecía bastante extraño que la ley de identidad de género acá en Uruguay fue en el año 2009, y sin embargo, un año después ninguna persona trans había cambiado su documentación, ni una, por esa ley. Sí había habido casos que lo habían hecho a través del sistema judicial, pero a través de aquella ley ninguna persona trans lo había hecho todavía. Y cuando empezamos a trabajar con los movimientos sociales, con las organizaciones, y particularmente las organizaciones de personas trans y de mujeres trans en particular, todavía no existía una organización muy potente que hay ahora, que es Trans Boys Uruguay, de varones trans, pero en aquel momento las organizaciones de mujeres trans, y de hecho hay una organización que es ATRU, que está desde el año 1993, que existe aquí en Uruguay, es como la organización más veterana. Claro, nos dijeron, es que no tenemos plata para el boleto, es que tenemos que ir a Montevideo a hacer el trámite, y hay no solo una vez, sino varias veces, y no tenemos plata para el transporte. Entonces, si no hay una política pública que acompañe los avances jurídicos, y esto vale para Uruguay, para Argentina, para todo país de América Latina, habremos dado un paso, pero no será para nada suficiente. Esto que decías de los indicadores y de las estadísticas, me hizo acordar bueno, justamente esta semana, por mi trabajo como periodista, hice unas notas que tenían que ver con algo que es bastante difícil. Le conseguimos estar muy agradecidos a los periodistas cuando estos informes lleguen a la OEA, porque muchas veces es más sencillo que aparezcan indicadores que tienen que ver con lo identitario o con derechos sexuales, o con derechos identitarios, y no con acceso a vivienda, acceso a derechos económicos, etc. Y precisamente esta semana se difundió acá en Argentina una encuesta que hace la Federación Nacional de Inquilinos, en la que por primera vez discriminaban a personas trans, a colectivo LGTBI y en particular a personas trans, en contexto de pandemia, todo lo que tiene que ver con alquilar en un contexto de pandemia, y daba indicadores que son totalmente distintos a los genéricos que siempre se difunden de la población en general. Digo, si la población en general había tenido dificultades para alquilar en un 60%, en las personas trans esto era del casi 90%. Entonces digo,
cómo muchas veces es necesario que era un poco de lo que hablábamos, y con esto introduzco otro de los temas de los que vamos a hablar, que es el tema de esta interseccionalidad y de pensar que esto que vos me decías un poco charlando previo a esta charla, de que las personas LGTBIQ no son solamente personas LGTBIQ, sino que están atravesadas por un montón de otros factores, y cómo esos factores tienen que ver con la vivienda, con el acceso a la alimentación, con el acceso a un montón de derechos que no muchas veces se miden estadísticamente, ¿no? Sí, claro, la primera desigualdad que nos atraviesa es la pobreza, ¿no? Entonces, y esa pobreza es particularmente dura con las personas trans, y particularmente dura además con las mujeres trans. Eh, y sí, me parece, bueno, yo veía también, vi una publicación sobre esto que decís, me alegró tanto, tanto, y creo que está buenísimo porque significa un precedente para nosotros poder manejar acá, para pedir que también ese tipo de encuestas y ese tipo de relevamientos desagreguen la información. Y sí, y se veía ahí que el 85% más o menos era que no habían podido pagar el alquiler. Acá lo estamos viviendo brutalmente con el tema de las pensiones y casas de alquiler, de cómo están expulsando gente, sobre todo aquellas que son más informales. Nada, expulsan gente por la vía de los hechos, les cortan el agua, el gas, la luz, y claro, no te están expulsando, pero lo concreto es que te expulsan, ¿no? Formalmente no, pero en la práctica sí. Y esto que vos decías, ¿no? Nos atraviesan, porque esta es otra cosa, mira, algo que a mí me ha pasado desde aquel 11 del 11 del 11, desde aquella salida pública del armario, es que hiciera lo que yo hiciera, todo se reducía al hecho de, o en algunos interlocutores, se reduce a la cuestión de la orientación sexual o al hecho de ser parte de la diversidad sexual, ¿no? No sé, en aquel tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, eh, con el equipo que tenía en aquel momento, creamos las bases para lo que hoy es el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, para poner un ejemplo. Eh, y sin embargo, lo único que llamaba la atención era, no sé, las políticas que hacíamos a nivel LGBT, ¿no? Y pasa esto con la población en general, ¿no? Hablamos de gays y lesbianas, o de trans y bisexuales, y se tiende como a simplificar todo ese grupo social en la única variable que es la sexualidad. Pero resulta que también somos pobres o no, podemos ser afro o no, podemos ser parte de los pueblos originarios, podemos ser jóvenes, viejos o viejas, podemos ser migrantes, que hoy me parece que en esta pandemia es un eje absolutamente central. Y eso nos lleva a la idea que vos compartías, que es la idea de la interseccionalidad, que es la idea de que vivimos en intersecciones, en cruces de estos ejes, que además no son estáticos, son variables. Por ejemplo, si antes era importante tener en cuenta si una persona LGBT era migrante o no, para ver su posición y su situación particular, hoy es determinante. Hoy en el impacto de esta pandemia es determinante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas LGBTIQ migrantes, por ejemplo en Uruguay, son de una migración relativamente reciente, tienen soluciones habitacionales precarias, más allá de tener una formación muy superior a la media uruguaya, se insertaron en su momento en empleos de baja calidad, son quienes ahora han quedado en el desempleo, y además, a diferencia de la mayoría de nosotros y de nosotras, y de nosotres, no tienen redes de apoyo en caso de, bueno, de quedar sin vivienda o sin trabajo. De hecho, curiosamente nos estamos encontrando, ya te digo, mucha gente que ha venido en febrero, marzo, que no han tenido tiempo de generar lo que llamamos acá el seguro de desocupación o seguro de paro, y que en esta situación realmente están
muy, muy complicados y complicadas. Entonces, hoy, por ejemplo, en esta cuestión dinámica de ejes, si en Uruguay siempre ha sido importante el eje de pobreza, hoy el eje de diversidad sexual y de género, junto al eje de pobreza, junto al eje de migración, para nosotros es una de las estrategias centrales para abordar la pandemia. Entre otras cosas, porque, y esto me parece que con esto podemos hablar del ser humano en general, ¿no? Cómo en situaciones de crisis nos aflora también a una parte de nuestras sociedades esta cuestión xenofóbica, terrible, ¿no? Que no nos ayuda a pensarnos como ciudades más humanas, como dice la invitación de esta charla. Nos quiere empezar a pensar en términos muy, muy lejos de lo humano, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, esto fue antes de la pandemia, se decía, no, en Uruguay no hay xenofobia. Entonces, además, vos preguntabas en una encuesta y todos te decían, no, por supuesto, es una maravilla la migración, pero después se le preguntaban, ¿y en una situación de crisis, a quién se debería priorizar? ¿A una persona uruguaya por arriba de una persona extranjera? Y todos te respondían que, todos no, el 75% respondía que sí. Y entonces ahí está la fotografía. Entonces aquello que veíamos en una encuesta hace un par de años, hoy es lo que socialmente se está jugando, y no es porque se quiera anteponer a las personas migrantes, a las personas que nacieron en Uruguay, sino por el hecho de, en primer lugar, que tenemos que reconocernos todos como seres humanos, y en segundo lugar, si realmente hacemos ese análisis como el que vos proponés, de pensarnos interseccionalmente, es clarísimo que las reservas posibles frente a una crisis, en el caso de muchas personas migrantes, por supuesto que no de todas, ¿no? Por supuesto que también hay personas que con recursos, pero bueno, son la minoría. La mayoría de los colectivos migrantes acá, sobre todo los de Cuba, eh, República Dominicana y Venezuela, realmente la están pasando muy mal, y me parece que también es responsabilidad, si nos sentimos también parte de una comunidad que es la comunidad LGBTIQ, también tener una respuesta solidaria en ese sentido, y ni que hablar desde nuestras ciudades y desde los gobiernos. Una de las cosas que, con esto que decías de lo de la población migrante, que me parece que está buenísimo que lo hayas traído a colación, es que un poco lo que vos decías de, bueno, de muchas personas que por ahí llegaron hace poquito a Uruguay y que no tienen la posibilidad de tramitar los seguros de desempleo. Bueno, en Argentina un poco se dio lo mismo con el tema de que, por ejemplo, para cobrar la IFE, el ingreso familiar de emergencia, tenés que tener 2 años de residencia legal mínimos, y que también venimos de años, de los últimos años en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica, de gobiernos neoliberales que limitaron muchísimo toda la cuestión del acceso a los trámites para generar una residencia. Porque si bien Argentina tiene una muy buena legislación en términos de migración, después no es tan sencillo poder acceder a la residencia, y esos trámites se volvieron más engorrosos en los últimos años. Y además también otra de las cosas que abre la discusión de la migración, me parece que es el tema de lo que sostiene el trabajo migrante, ¿no? De cómo sostiene gran parte de la economía ese trabajo migrante informal, que muchas veces está en los campos, que muchas veces está, bueno, hoy lo vemos con los servicios esenciales, digo, por lo menos en Argentina, de que muchas de las personas que se dedican a los servicios de cadetería a través de aplicaciones que son súper precarizadoras, son personas migrantes porque es la única opción laboral que encuentran en el país. Entonces también me parece que pone un poco en evidencia la pandemia la cuestión de cómo el trabajo migrante sostiene también las economías, ¿no? Sí, Quería hacer un par de aclaraciones antes de seguir con el próximo punto, que es que estamos recibiendo en el chat las distintas preguntas, estaría bueno que vayamos haciéndolas, así no se juntan todas al final, y que además nos está acompañando, además de Mariana Caminotti, que la mencioné al principio, Alicia Gutiérrez y Martín Clapier,
nos está acompañando Martín Iria, que es el coordinador general de la Secretaría de Género, y también está Gonzalo Bonifaci, que es director de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, y de la Secretaría de Cultura nos está acompañando Carolina Valparda, bueno, todos lo estoy viendo acá, y aclarar que las cámaras están habilitadas para funcionarios, funcionarias, bueno, para Andrés y para mí que estoy moderando. Así que bueno, vamos dejando las preguntas, y si te parece, Andrés, podemos empezar a hablar del tema de las ciudades, que es un poco también una de las cosas uno de los ejes de la charla, de un poco esta cuestión, bueno, de la importancia de formar de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, y también de cómo se da desde las ciudades ese vínculo con, bueno, vos estando en la gestión pública, primero con los movimientos sociales, y también cómo es generar políticas públicas en las ciudades en relación a otros lugares, ¿no? Sí, bueno, yo pensaba mientras vos planteabas esto abundabas en el tema de la migración, digamos, yo lo que creo es que vivimos como en sociedades, y en la medida en que nuestras sociedades se agrupan en ciudades para convivir muy mayoritariamente, no exclusivamente, pero muy mayoritariamente, como todo el tiempo el sistema está generando esas jerarquías, ¿no? Esto tiene que ver con esta intersección entre el capitalismo, el patriarcado y el racismo. No me quiero poner muy conceptual, pero básicamente construimos nuestras sociedades en medio de tantas desigualdades que permanentemente se van recreando. Y esta que vos planteás es clarísima en relación a cómo, qué loco, ¿no? Porque en algún momento nos fuimos allá por el 2001-2002, nos fuimos a Europa y éramos nosotros, y ahora resulta que le toca a Argentina, Uruguay recibir migraciones de otras partes de América Latina, y sin embargo parece que aprendimos como tan poco sobre lo humano en ese sentido, y sobre la igualdad como valor fundamental. En fin, yo creo que ahí nuestras ciudades tienen tremendo rol para jugar. ¿Por qué? Porque básicamente, como te decía al principio de esta charla, en América Latina han avanzado muchísimo los movimientos más conservadores y gobiernos conservadores. Que bueno, que es parte de la alternancia política, ¿no? Uno diría, bueno, en las democracias liberales lo que pasa es eso, gobierna durante un tiempo la izquierda o centroizquierda, gobierna otro tiempo la derecha o centroderecha. El problema central es que acá se nos cruzó un movimiento ultraconservador, muy ligado a lo más reaccionario, reaccionario en el sentido literal de la palabra reaccionario, que reacciona frente a los avances que tuvimos, tanto los movimientos feministas como movimientos LGBT, como otros movimientos sociales, en una década atrás, ¿no? Entonces, el problema es que esta oleada conservadora a nivel nacional es una oleada teñida de discursos de odio, de vueltas atrás, en muchos casos. Y entonces ahí el rol de las ciudades que todavía tienen y que creo que van a tener, porque ratifican como una mirada mucho más progresista y en muchos casos de izquierda, claro, tienen un rol central. Aclaro que la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris es una red que reúne ciudades de todo tipo y color político, pero en todo caso sí unidas por el compromiso con los derechos de las personas LGBTIQ y con una mirada progresista en relación a esta agenda. Obviamente cada ciudad, según su signo político, desarrollará políticas públicas de distinto nivel, pero en todo caso lo que sí es que hay un mismo compromiso transversal en relación a que esta es una agenda importante y es una agenda de ciudad. Y es una agenda muy potente de ciudad. Lo digo porque a veces también a uno le parece que, bueno, las ciudades son las políticas urbanísticas, son las políticas de transporte, y básicamente no es un eslogan,
las ciudades son precisamente, hablan de lo humano, para volver a la convocatoria que nos trajo acá. Acá se habla mucho del ABC, en algún momento se decía, bueno, las ciudades, en una mirada también muy de gestión, decíamos, las ciudades son ABC, es alumbrado, barrido y calles, ¿no? Y nosotros decíamos, no, es ABC más D, te faltó una letra en el abecedario, porque también tiene que ver con los derechos, y en este caso los derechos humanos. Entonces, las ciudades son el espacio de realización de esos derechos, y creo que hacen bien aquellas ciudades que realmente en su agenda, porque el ABC hay que hacerlo, ¿no? En su agenda incluyen una clara perspectiva de derechos humanos, jerarquizando esto. O sea, de nada nos servirían las mejores calles, las mejor alumbradas, las más barridas, si quienes habitan arriba de esas calles viven en la pobreza, tienen riesgo de expulsión de una pensión, no tienen para comer mañana, no tienen trabajo. Entonces yo creo que ahí las ciudades estamos llamadas a dar una respuesta desde lo social muy, muy potente. Y en esa agenda social, bueno, yo creo que las políticas vinculadas a la migración, las políticas vinculadas al género, las políticas vinculadas a la diversidad sexual son absolutamente relevantes, ¿no? Son centrales porque, bueno, en esos ejes se juega mucho de nuestra vida. Así que, bueno, miremos ahora en la pandemia, ¿no? Las ciudades estamos en la primera línea de respuesta. Te voy a contar algo. En Uruguay se suspendió toda atención presencial rápidamente, y la única oficina pública que quedó abierta para atender personas presencialmente fue una oficina del gobierno de la ciudad. Incluso en las peores horas antes del proceso que estamos viendo ahora como de salida. Así que, nada, también es que estamos como mucho más cerca de la demanda bien concreta, ¿no? Que es, no tengo hoy para comer, no tengo trabajo y me están por echar de la vivienda. Así que salimos, y acá sí que hablo por toda la red latinoamericana de ciudades arcoíris, y digo que las ciudades que estamos, y bueno, y Rosario en el marco de esta red también juega un rol muy, muy importante, y esa hermandad de ciudades creo que también se ve en ese contexto. Rápidamente nos comprometimos con la respuesta alimentaria, nos comprometimos con buscar alternativas de vivienda, nos comprometimos con buscar alternativas laborales, y claramente también creo yo que compartimos el haber identificado en las personas trans aquel sector dentro de las personas LGBTIQ que más necesitaba una respuesta, así como este otro eje que hablamos hoy, que es el de las personas migrantes, que mirá qué curioso, nosotros no teníamos tanto, o sea, sí que veníamos recibiendo personas migrantes que venían a la Secretaría, planteaban algunas temáticas, eh, pero parte de este asunto es que algunas de las personas migrantes venían de contextos mucho más discriminatorios y homofóbicos, y incluso al llegar a un país mucho más abierto, seguían tapadas en términos de sus identidades. Y la pandemia es como, acá había una murga que se llamaba Nos obligan a salir. Bueno, la pandemia nos obligó a salir. Y entonces, claro, ahora nos damos cuenta que había mucha más población migrante LGBTIQ de la que siquiera podíamos haber imaginado. Personas notables, notables. Pues yo te cuento, mira, el otro día estamos abriendo acá un hogar transitorio para dar una respuesta de vivienda a personas LGBTIQ que están quedando. Queremos prevenir la situación de calle, porque sabemos que una vez que la persona pasa a una situación de calle, después es muy, muy difícil salir de ella. Y hablaba con un chico gay cubano y su pareja, que son dos de los habitantes de la casa. Parece que fuera la casa de Gran Hermano, pero no.
Y entonces nos contaban cómo viajaron de Cuba a Guyana, de Guyana a Surinam, de Surinam atravesaron Brasil y llegaron a Uruguay. O un chico venezolano que nos contó cómo fue en autobús desde Venezuela a Ecuador y a dedo atravesó Ecuador, Perú, Bolivia, llegó hasta Buenos Aires. No sé qué problema tuvo con la documentación, que tuvo que volver a Bolivia porque la entrada no había sido del todo legal. Volvió a bajar hasta Buenos Aires y de Buenos Aires se vino para acá. Y todo eso lo hizo a dedo, ¿no? Entonces son historias de una gente que uno se saca el sombrero, porque vos decís, claro, si además de todo eso vos llegaste acá y tenés esa sonrisa y esas ganas de decirlo, dame los instrumentos porque quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sí, que bueno, esta idea, ahora sí que te vuelvo al comienzo de la charla, yo creo que, ¿no? Obviamente esto pasa con muchas personas por muchas razones, pero yo creo que la adversidad, esa violencia simbólica y a veces más que simbólica con la que hemos convivido en algún momento de nuestra vida, todas las personas LGBTIQ, seguramente no hay ninguna que se libre de eso, nos han vuelto también personas mucho más resilientes o en todo caso, si lográs superar esa violencia y avanzar, después tenés realmente mucha fuerza como para enfrentar determinadas situaciones, ¿no? Así que nada, ahí estamos las ciudades, ahí estamos esa red latinoamericana de ciudades arcoíris, que además lo bueno es que intercambiamos como, nos vamos pasando los mejores piques, nos copiamos como de la mejor manera, en el mejor sentido posible, decir, bueno, esto funcionó, bárbaro, contame, cómo funcionó, cómo hicieron, qué problemas encontraron, así evitamos encontrarnos las mismas dificultades y en todo caso enfrentaremos otras. Esto no funcionó, bueno, eso habrá que entonces modificar. Así que bueno, yo creo que las ciudades tienen en este contexto un rol súper importante para jugar. Bien, vamos a dar lugar a las preguntas. Voy a empezar por una que nos dejó Mariana Caminotti. Otra de las preguntas, antes de leer esto, tenía que ver con lo del informe que mencionabas. Yo, si no entendí mal, el informe todavía no está disponible, ¿o sí está para...? Sí, ya está disponible. Como la web de la OEA es un poco un laberinto, igual yo diría, en Google pongan guía LGBTI, protocolo de San Salvador, y ahí les va a aparecer. Y si no, me escriben al correo que puse en el chat y se los envío en PDF con muchísimo gusto. Bueno, Mariana acá introduce otra de las temáticas que tiene que ver con cómo estás viendo la realidad de las personas de la tercera edad de la comunidad en el marco del énfasis de este grupo etario en la respuesta a la pandemia, la problemática de adultos mayores en América Latina y la respuesta al COVID. Y en relación al conservadurismo, ¿en qué medida la pandemia y las desigualdades que se ponen tan de manifiesto puede revertir la oleada conservadora en la región o bien profundizarla? Bueno, sobre las personas mayores, bueno, en este caso las personas mayores LGBTIQ creo que están absolutamente invisibilizadas en la respuesta de los estados. Entonces, Empezando porque se les dice a todos los abuelos, como, pa, ¿no? es terrible, ¿no? Los abuelos, las abuelas, imaginemos por un momento toda la carga que tiene la palabra, porque también por esto que el patriarcado construye en relación a hombres y mujeres cis y heterosexuales, pero también a todas nuestras identidades de género y orientaciones sexuales, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, de que si es una mujer vieja es una abuela y tiene que ser abuela porque si no tuvo hijos y nietos es como que no hay una plena realización de una mujer, ¿no? Entonces, no, por un lado, invisibilización en los medios de comunicación de amplio alcance, una certeza que es que sin lugar a dudas también ahí hay una vulnerabilidad añadida, una vulneración añadida,
porque imaginemos simplemente una persona mayor LGBTIQ que viva en un residencial, está este fenómeno casi siempre presente, que es la de la vuelta al armario, la necesidad de volver, ¿no? Volver atrás una identidad de género o volver atrás una salida del armario en términos de orientación sexual para no sufrir abuso y violencia en un residencial donde el heterosexismo es como súper, ¿no? Presuponemos además que los viejos y viejas, como rescatamos acá como palabra, no tienen sexualidad, y en todo caso, si la tuvieran, tiene que ser heterosexual, ¿no? Sabiendo que, por un lado, sobre todo los varones gays llegan a la vejez con mucho menos redes de apoyo, que las mujeres además viven más tiempo, con lo cual también sufren esta pérdida de redes en su entorno y por tanto de apoyos posibles en la vejez, además de que arrastran las desigualdades propias de todas las mujeres, que es un menor ingreso y por tanto una jubilación o una pensión más baja. O sea que ahí hay un tema muy, muy fuerte que obviamente si la respuesta, esto lo encadeno con el tema de las ciudades, no tenemos que esperar la respuesta a la pandemia y mucho menos la respuesta a la población LGBT solo como un tema de la oficina, la secretaría o lo que fuera el departamento de diversidad sexual o de diversidad. Esto tiene que ser parte de la política de respuesta de la ciudad. Que la oficina, la secretaría o la unidad de diversidad sexual te pueda asesorar de qué mejor forma se puede hacer eso. Pero no puede ser que la respuesta sea solo de tal o cual oficina. Ah, bueno, esta persona es trans, entonces la pasamos a la oficina y que se arreglen ellos. En realidad la política tiene que ser lo más universal posible, ¿tá? Para todas las personas. Y dentro de esa política tiene que haber una universalidad, te diría yo, sensible a las identidades o a las diferencias. Entonces, porque si es universal y no tiene en cuenta esto, entonces no va a responder a nada, porque esa imagen prototipo que nos hacemos de persona no existe, ¿no? En general, vamos a hacer una política alimentaria, entonces imaginamos una persona promedio y hacemos la política para esa persona. Entonces, como no es sensible a las diferencias, se nos caen todas las demás. Nosotros, nuestro norte o nuestro sur, en todo nuestro trabajo, ha sido siempre involucrarnos con las políticas generales de la ciudad y ahí colocarnos. Por ejemplo, ahora, distribución de apoyo alimentario para todas las personas que están pasando una crisis alimentaria. Bueno, ahí adentro nos metemos, generamos los datos necesarios para que ese apoyo alimentario llegue a las personas trans, llegue a personas LGBT en general y sobre todo a aquellas que están signadas por estas otras desigualdades, como decíamos, el ser migrantes, el tener HIV y demás, ¿no? El estar desempleada. Me parece que esa es como la clave. Y para eso también sirve la interseccionalidad. Si nosotros llegamos a la conclusión de que las personas no están segmentadas solo por su identidad de género, su orientación sexual, solo por el color de piel, solo por su género, solo por su edad o por lo que fuera, entonces la conclusión obvia de todo esto es que las políticas tienen que ser lo más universales posibles, solo que es una universalidad que tiene que ser distinta a la tradicional, no es una universalidad de un estereotipo, sino que es una universalidad que nos reconozca como personas diversas, básicamente. Y como vi un comentario ahí en el chat, quiero aclarar que el comité del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador es un organismo autónomo dentro de la OEA. Está en la OEA porque es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no tiene un vínculo de jerarquía con ningún otro organismo, y nuestro trabajo es absolutamente autónomo. Siempre es bueno aclararlo porque obviamente hay distintos posicionamientos políticos en relación a la OEA.
Andrés, la otra pregunta tenía que ver con los conservadurismos en América Latina y qué sucede con esta pandemia y si es una oportunidad para poder salir de esa ola conservadora o por el contrario de que se acrecente. Y la otra pregunta que nos deja Alicia Gutiérrez tiene que ver con cuáles son las políticas para las niñas LGTBIQ en Uruguay que se vienen llevando adelante. Si te parece, contestamos un poco estas dos preguntas sintéticamente y cerramos el tema de las preguntas. Creo que no hay ninguna más, pero ahora me voy a fijar mientras vos contestás. Y le vamos a dar después pie a Martín, que nos quiere decir unas palabras también. Dale, contesto eso bien rápidamente y también una pregunta de Liliana Capeche o Capese que habla sobre si hay subsidios para organizaciones LGBT, para casas, para lesbianas, para trans y demás. En relación a si esta pandemia es una oportunidad, me parece que vamos a salir de la pandemia según cómo hayamos entrado en ella y qué hayamos hecho durante la pandemia. O sea, no hay... El fin es la síntesis de los medios, ¿no? Y cómo nosotros respondemos a la pandemia va a pautar en buena medida qué es lo que venga después. Como oportunidad, sí. Ojalá, mirá qué contradictorio, ojalá el aislamiento y esta situación de distancia nos haga valorar mucho más la unidad, la comunidad, el abrazo, el trabajar juntos, juntas y juntes, ¿no? De hecho, ha habido algunas movidas solidarias acá desde el movimiento social realmente muy buenas, que tienen que ver con ollas populares, hay una olla popular trans, en los mismos repartos de apoyos alimentarios en la ciudad, nos organizamos con las distintas organizaciones sociales para la distribución de alimentos, y eso fue buenísimo. Para la construcción de la base de datos también contamos con el apoyo y el boca a boca de la comunidad LGBTQ, así que eso estuvo muy bien. Yo soy uruguayo y por tanto soy un poco pesimista, porque creo que siempre las situaciones de crisis entrañan muchos peligros de reajustes autoritarios, ¿no? Y de control social, y ahí no tenemos las de ganar. Entonces, yo sería muy precavido, pero bueno, será lo que hagamos nosotros, o sea, dependerá de nosotros la posibilidad de salir adelante mejores de lo que entramos en esta situación, que va a ser, es que ya no es la pandemia, es la crisis social que genera sobre la crisis social, no terminamos la anterior, que ya inauguramos la que viene, entonces, nada, para mí esto es como la receta de las abuelas que siempre te decían para la tos, es miel y limón, y siempre era la misma, incluso para distintas situaciones y enfermedades, ¿viste? Siempre era la misma. Bueno, para esto es lo mismo, es movilización, es inteligencia para generar propuestas, capacidad de articulación, bueno, y lo que sabemos hacer, que es trabajar como movimiento social y como comunidad y como instituciones, en este caso, comprometidas. En el caso de... Ay, me olvidé de la pregunta intermedia, avanzo en la de... Las políticas para infancias. Bueno, ahí tenemos una pregunta que se repitió en otro usuario, así que... Sí, y es súper importante. Yo te voy a ser muy sincero en mi respuesta. A nosotros todavía no nos ha dado la vida para generar una respuesta real en relación a la violencia intrafamiliar, sobre todo en relación a niñas, niños y adolescentes, que sabemos que es un tema, que sabemos que está ahí y que nos cuesta mucho llegar. Tenemos una línea telefónica, pero sabemos que se requiere mucho más que eso para poder dar cuenta de este tipo de situaciones. De todas maneras, ya no estoy hablando de este momento, sino de los últimos años, se ha avanzado en educación sexual, se ha avanzado, ha habido desde el propio movimiento social, por ejemplo, una visibilización y un trabajo muy fuerte con las infancias trans. Eso está buenísimo, lo hemos acompañado, lo hemos promovido y potenciado,
pero todavía nos debemos mecanismos mucho más efectivos para dar cuenta de esas situaciones de violencia hacia las infancias trans, sobre todo, pero las infancias LGBTIQ en general, sobre subsidios para organizaciones LGBTIQ en relación a personas trans y lesbianas en relación al derecho a la vivienda no hay. Lo que estamos empezando ahora es una experiencia de un hogar transitorio por unos meses a personas que tenían una solución habitacional pero que fueron expulsadas de ahí, y como decía, queremos evitar las situaciones las situaciones de calle. Y había otra chiquita que dice: ¿qué tan importante pensás que es la presencia de las diversidades en el Estado para promover la agenda de derechos específicos? Y cómo veo la situación de las personas de la comunidad ocupando puestos de decisión en Uruguay. Bueno, yo creo que es central la diversidad en todo sentido, porque, y acá voy a lo que decimos, nuestra consigna para Montevideo desde el año 2015 es: Montevideo reconoce, respeta y celebra la diversidad. No es una cuestión solo para reconocer, que sí, solo para respetar, que también, sino que la diversidad es un valor que está buenísimo. O sea, las sociedades más creativas son las más diversas, las sociedades más innovadoras son las más diversas. Está buenísimo ser una sociedad, se come mejor, se comen otras cosas, encontrás formas distintas para abordar las mismas problemáticas. Acá la migración cubana en Montevideo es fantástica, porque cuando vos conocés a una persona cubana que ha vivido tantos años de bloqueo y no sé qué, o sea, son los tipos más creativos para solucionar cualquier tipo de problema, desde el aire, ¿no? Sacan una solución. O sea que la diversidad en sí es un valor a celebrar. Lo que pasa en Uruguay, y ahora sí, para terminar y para volver al comienzo justo de esta charla, lo que pasa en Uruguay en relación a los lugares de representación es que todavía la representación es súper baja, o hay personas LGBTIQ que no se hacen visibles todavía por el miedo a visibilizarse. Pero bueno, a todas esas personas, saber que la visibilidad transforma. La visibilidad no como un acto de vedetismo, ni de narcisismo, ni de, no sé, conveniencia electoral, que algunas de las cosas que me dijeron a mí cuando salí del armario, yo les respondí como respondió el primer diputado socialista catalán que salía del armario allá por los años 90, y decía: bueno, seguramente si esto da votos, ahora van a salir todos del armario, y no salió ninguno. Entonces, acá pasó lo mismo. Si fuera por ese cálculo, estaríamos llenos de personas, de representantes políticos LGBTIQ fuera del armario, y no es así. Pero la visibilidad transforma, y bueno, animo al desafío de la visibilidad. Bueno, si les parece, te doy la palabra, Martín, para que hagas un comentario. Dale, muy breve. Ante todo, Andrés, un fuerte agradecimiento por estar acompañándonos. La verdad que siempre es un placer encontrarnos para trabajar, y siempre es súper interesante poder escucharte. Y es un gustito que hace rato que tenía ganas, ¿no?, de que pudiéramos estar compartiendo algo aquí en Rosario. No te pudimos traer presente, pero hacerlo de esta manera es brillante. Igual sabes que las puertas de Rosario siempre están abiertas para recibirte. Me causaba mucha gracia como empezabas a charlar, digo, mil veces yo también te hice este chiste, ¿no?, de que yo también siento que soy un uruguayo viviendo en Rosario. Entonces, digo, que arrancar desde este lugar, digo, es una maravilla. No, más allá de esto, en principio, un fuerte agradecimiento a toda la gente que nos está acompañando. Digo, Miguel Ángel desde Perú, Adriana desde la Ciudad de México, los amigos de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también nos están acompañando en este momento. Muchísimas organizaciones sociales, que no las quiero nombrar de una porque seguro me voy a olvidar de alguna, y no da, pero muchas organizaciones de Rosario, algunas organizaciones también nacionales que nos están acompañando, que puedo leer rápidamente en este repaso. La verdad que para nosotros es un placer estar compartiendo esta instancia.
Me quedo con muchas de las cosas que estabas diciendo, pero digamos, resaltar algunas instancias. Creo que el valor de la interseccionalidad para poder pensar la construcción de nuestras políticas públicas, sin lugar a dudas, creo que es el paso hacia donde estamos yendo en Latinoamérica y en donde estamos insistiendo. Bueno, en otro momento también contaremos, tenemos un trabajo ahí coordinado en relación a políticas interseccionales que muy pronto también vamos a estar presentando en Rosario, y donde Andrés ha jugado un rol fundamental en la coordinación de ese proyecto, así que seguro prontito vamos a estar nuevamente dialogando al respecto. Me quedo con esta reflexión que también tiene mucho que ver con algo de lo que hablábamos hace unos días reunidos con organizaciones aquí de la provincia de Santa Fe, y que tiene que ver con el valor de la visibilidad de alguna manera, y de lo importante que la cuestión LGBTQ, la cuestión de la diversidad y las disidencias sexuales sean nombradas, que no es lo mismo ser nombradas que no ser nombradas, y que a partir de poder nombrarnos es que se pueden hacer visibles las particularidades de las necesidades que esto hace, y que a partir de esto también pueda aparecer esta otra universalidad en la construcción de políticas públicas que vos contabas, ¿no? Esta universalidad que sea sensible de las necesidades del colectivo, de las necesidades de cada uno de los grupos. Si hay algo que hemos aprendido es esto, ¿no? Que inclusive nosotros quienes trabajamos específicamente para reducir la brecha entre las personas del colectivo de la diversidad sexual y las instituciones del Estado, también reconocemos que no es la misma estrategia para todos los grupos sociales, y está buenísimo que podamos pensar desde ese lugar. Y por supuesto resaltar esta idea que es brillante, y que creo que muchos de los que estamos haciendo esto lo hacemos desde hace tiempo, de que que existan oficinas de diversidad sexual en distintos lugares no significa que sean municipios en miniaturas para el colectivo de la diversidad sexual, o que no significa que esta especialización implique estar atendiendo todas las necesidades del colectivo, sino justamente hacer una incidencia en el surgimiento de estas políticas públicas y un acompañamiento en este lugar. Algunas de estas cuestiones que pudiste ir hilando, que creo que es en las que coincidimos muchísimas veces cada vez que nos encontramos en el trabajo, pero me parece brillante. Bueno, nuevamente también tu agradecimiento, agradecerte muchísimo, Arlene. La verdad que siempre es maravilloso contar con tu compañía para este tipo de actividades, y siempre tu mediación es un placer. Así que la verdad que es encantador. Y por supuesto un agradecimiento enorme a Carolina Valparda y a toda la Secretaría de Cultura por invitarnos a que esta actividad la hayamos podido trabajar juntos. Que la verdad que es de un valor importantísimo que la Secretaría de Cultura, que en la ciudad de Rosario tiene una tradición enorme, tiene un gran compromiso y tiene una gran mirada, incorpore y haga propio estas actividades en su agenda y lo acompañe de este modo. Creo que ahí también estamos mostrando el éxito de la transversalización de la política de diversidad, así que me parece que es muy importante también este reconocimiento. Y déjame decirte una cosa, había una directora de teatro aquí de Uruguay, hoy una sala lleva su nombre, yo siempre lo cuento esto, se llamaba Nelly Goitiño, y además había nacido un 17 de enero, que es, bueno, no el mismo día que nací yo, porque tenía como 50 años más, pero y ella me enseñó una cosa como muy importante, me decía, hablando de esto de las políticas y demás, me decía pan y canto. No hay pan sin canto. Entonces, hay necesidades que tienen que ver con la alimentación, con el trabajo, con la vivienda, pero lo que nos hace más humanos también, no solo es la satisfacción de esas necesidades, sino la cultura, ¿no? Entonces, qué bueno esto que decís, que también está la Secretaría de Cultura, o sea, realmente agradecerles, no tengo todos los nombres de ustedes quienes tienen responsabilidades en la Municipalidad de Rosario, pero agradecerles en Martín y en su nombre a todos y a todas ustedes por haber compartido este momentito. Me siento como súper honrado y con muchas ganas de ir por ahí presencialmente. Pero bueno, también agradecerles, vi que se conectó un montonazo de gente y realmente me parece que es una iniciativa fantástica, y bueno, ojalá muy pronto esté por ahí. Bueno, les agradezco a todos, a todas y a todos por haber participado de esta charla. Los links del informe están en el chat, me parece que ya los pusieron. Bueno, también de nuevo muchas gracias a la Secretaría por esta invitación, y me parece que está buenísimo que
así como vos decías lo del pan y el canto, que en un momento de pandemia podamos tener instancias de debate, porque es la forma en la que después vamos a poder, en el mientras tanto y después, encontrar salidas a esta crisis que estamos viviendo. Así que bueno, les agradezco a todos por la presencia y bueno, vamos a tener que cortar y seguir cada uno en nuestras casas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias.